Entonces, el día de ayer nosotros estábamos presentando el algoritmo de ordenamiento por burbuja. Se terminó de afianzar un poco la teoría sobre complejidad temporal y complejidad espacial. Y vimos que haciendo un análisis de complejidad temporal, este algoritmo de ordenamiento no es eficiente. Para datos muy pequeños, vale, funciona y sirve. Aún así, es de preocuparse el ver que al momento en el que nosotros queremos completar código mediante inteligencia artificial, fue ese el algoritmo que nos sugirió. Entonces, aquí hay algo que nosotros todos debemos considerar y son los cambios. Esto evoluciona bastante rápido. Las mismas empresas que están detrás de los modelos de lenguaje están pidiendo una pausa porque antes ellos sabían lo que estaba pasando. Ahora no lo saben. Las mismas IAs se autodepuran, se van mejorando, se van refactorizando y ahora a los programadores les cuesta llevarles el ritmo. ¿En qué ha venido a incidir esto? En la industria del desarrollo de software, nosotros que estamos en la parte de programación, nos damos cuenta que se puede caer en la práctica del bytecoding. Es decir, considerando que el modelo de lenguaje me llena a mí el código fuente, me lo completa o perfectamente me lo genera, yo me dedico a solo copiar y pegar. No nos tenemos que acomodar a eso. Y todos nosotros, cuando no estamos haciendo bytecoding, aplicamos un poco de control de calidad, quality assurance, y el código que se va generando lo revisamos y si sí lo vemos bien, hace lo que tiene que hacer, pues entonces lo dejamos y lo aprobamos. La cuestión está que podemos caer en esa comodidad bastante fácil. Ya nos podemos acostumbrar muy rápido a eso. Y aquí es donde el conocimiento teórico prima por encima de la parte operativa. El hecho de tener una clase de algoritmos en el curso de estructura de datos es para que en primer lugar nosotros aprendamos que todos los procesos se van a traducir a secuencias, a pasos secuenciales que siguen una lógica. Que si el proceso no tiene un fin claro, no lo puedo automatizar. Cuando digo fin, no me refiero al objetivo, sino a un final. Tiene que ser una serie de pasos finitas para lograr un objetivo. En ese sentido, ustedes ahora, como ya tienen la ventaja de los modelos grandes de lenguaje, no analizan a fondo y se está perdiendo esa capacidad. No es que usted venga a inventar el agua caliente, no es que usted venga y se torture reescribiendo y haciendo de manera desmesurada aquella enorme cantidad de líneas de código. Es que usted estudie con conciencia. Usted va a llegar a la empresa, tiene que entender un código, pues el estudio de algoritmos nos entrenaban a poder leer líneas de código y entenderlas. Porque nosotros al procesar y al crear programas, pues podemos leer programas. Ahora es tan fácil como pasarle un bloque de código a un modelo de lenguaje y que nos lo explique, que nos lo traduzca, que lo refactorice, que lo haga más eficiente. Y en esa parte de hacerlo más eficiente es donde nosotros entramos. Porque nosotros tenemos que agarrar, y hay software de auditoría que hace esto, agarramos los módulos y que nos dé la complejidad temporal y espacial. Ya habíamos hablado de esa parte de poder identificar cuellos de botella. Si yo veo que un algoritmo funciona con una complejidad de n cuadrado, yo sé que si yo lo transformo a un algoritmo que se acerque, vale, el algoritmo de n, un algoritmo lineal, es más eficiente que n cuadrado. Si lo logro hacer constante, pues depende del valor de los ciclos. Pero si lo logro hacer en el logaritmo de n, eso sería lo ideal. Cuando yo tengo un sistema muy grande, entiendo los procesos y yo ya puedo intuir dónde es que se está tardando. Entonces nosotros tenemos métricas, consumo de energía eléctrica, calentamiento del procesador, uso de memoria RAM,
Y también estamos viendo entre el uso del procesador y el uso de la memoria RAM, podemos identificar nosotros estos cuellos. Por eso es importante entender la complejidad temporal y la complejidad espacial. También el hecho de que nosotros aprendamos algoritmos ahorita es para acostumbrarnos a que para las acciones ya hay algoritmos dados. Entonces digamos que usted tiene que crear un software en el que tiene que generar código QR. Pues entonces usted no se tiene que preocupar. Lo primero que va a hacer es identificar si existe alguna librería que me permita a mí generar código QR. No la voy a programar desde cero. Voy a ver si la librería existe. Si la librería existe, tengo que ver cómo funciona. Es decir, cómo se llaman las funciones que yo tengo que ejecutar, cuáles son los parámetros que le tengo que dar a la función y cuál es el valor de retorno. Porque yo podría, por ejemplo, leer el código o el número de cuenta de un estudiante. Luego yo puedo tener la función generar QR, ¿ok? Que es lo que me va a pedir es lo que yo quiero convertir a QR seguido de una dirección en mi unidad de almacenamiento donde en esta carpeta me va a crear ese archivo PNG o JPG que es el código QR que yo quiero. Pero eso yo lo veo en la documentación. También yo tengo que ver si voy a tener la licencia de uso, si es open source o voy a tener que pagar licencia para poder usarla. Si la cuestión funciona y yo lo evalúo, yo puedo estudiar el código fuente y si es código abierto, pues puedo hacerle los cambios que yo considere pertinentes. Si no es código abierto, pues no voy a tener acceso a los fuentes en primer lugar. Aunque como es una librería, me tienen que dar los archivos. Entonces, esto está cambiando. Raras veces, hoy por hoy, nos va a tocar hacer algo desde cero. La mayoría de las funciones ya están programadas y ya están incluidas en librería. El estudio de esta clase de estructura de datos, pues precisamente se centra en la importancia de manejar estructuras de datos y el manejo de memoria dinámica. A partir del siguiente nivel de programación, ustedes van a utilizar tanto la memoria estática como la memoria dinámica que les provee el sistema operativo. Van a tener variables anónimas y van a tener funciones anónimas, que eso lo empezamos a ver después de pasar por los algoritmos. ¿Para qué estamos haciendo esto? Intentamos explicar un proceso, ver cómo hacemos ese proceso de manera manual y luego lo traducimos en código. Una vez traducido en código, evaluamos su complejidad espacial, su complejidad temporal y concluimos. Ahora vamos a pasar con el siguiente algoritmo para ordenamiento. Bien, entonces, el siguiente algoritmo que nosotros vamos a estudiar se conoce como selection sort, ¿sí? Ordenamiento por selección. La mecánica principal que persigue este algoritmo consiste en seleccionar repetidamente el elemento más pequeño, si lo queremos hacer de menor a mayor, o el elemento más grande, si lo queremos hacer de mayor a menor, y colocarlo en la parte ordenada de nuestra estructura de datos lineal. ¿Cómo que nuestra parte ordenada? Sí, vamos a dividir los arreglos en dos. Es decir, yo puedo comenzar con un arreglo de este tipo, ¿ok? Tiene posición 0, 1, 2 y 3. Entonces, ¿qué es lo que yo voy a hacer? Vamos a dividir este arreglo en dos partes. Una parte la vamos a llamar ordenada y la otra parte la vamos a llamar desordenada. Entonces, lo que nosotros hacemos es que vamos a ir colocando de manera ordenada los elementos en la parte ordenada y vamos a ir haciendo más pequeña la parte desordenada hasta que desaparezca. ¿Cómo lo vamos a hacer? Ok, imaginemos esto. Imaginemos esto. Usted tiene los números 5, 3, 4, 2, 6, 1. ¿Ok?
Usted tiene esos números, ¿bien? Ahora, si yo le pido a usted que los ordene de menor a mayor, su cerebro lo que va a hacer es que usted está viendo, ¿ok? Usted está viendo completamente este algoritmo, ¿bien? Usted está viendo este algoritmo. Entonces, usted lo que hace es que mentalmente identifica el número menor y usted comienza a escanear rápidamente y usted encuentra el número menor y usted dice, ese número menor tiene que ir al principio. Luego voy a colocar el 2, que es el siguiente menor. Luego voy a colocar el 3. Después coloco el 4. Yo sé que el 6 va a ser el último porque su cerebro se salta los pasos y coloca el 5 aquí. Eso está muy bien, porque usted está viendo y usted tiene un espacio, tiene un vector adicional en su memoria, porque usted está viendo este y está ordenándolos, pero no los ordena en el mismo lugar. Acordemos lo que hacía Burbuja, que era un algoritmo que en línea me modificaba los números de un arreglo. Entonces, si yo tengo 5, 3, 1, 2, 4, 6, por ejemplo, lo que yo voy a hacer es exactamente lo mismo, pero tengo que lograr que lo haga la computadora. ¿Cómo lo va a hacer? Bueno, en la primera iteración va a buscar el elemento más pequeño en el arreglo no ordenado. Como ahorita todos los números están desordenados, el arreglo ordenado no existe. El arreglo desordenado es todo. Entonces voy a buscar el número más pequeño. Bien, el número más pequeño es este de acá. Una vez que identifique el número más pequeño, me lo voy a llevar a la primera posición. Para poder llevármelo a la primera posición, yo tendría que hacer un swap, que ya estuvimos hablando del swapping la clase pasada. Es decir, yo me voy a llevar este a esta posición y me voy a traer este a la posición 0. Ahora, ¿qué es lo que voy a hacer? Ahora, lo que yo tengo que hacer es que ya comencé a crear mi pedazo ordenado. Voy a hacer exactamente lo mismo. Me voy a colocar en la primera posición de la parte no ordenada y voy a buscar el siguiente número más pequeño. El siguiente número más pequeño es 2. Entonces, me voy a llevar el 2 al inicio de la parte desordenada y me voy a llevar este número a la posición donde estaba el más pequeño. Y ahora mi parte ordenada se ha hecho más grande. La parte ordenada va creciendo comiéndose a la parte desordenada. Y vamos a ir haciendo eso hasta que terminemos con todos los elementos del arreglo. ¿Ok? Entonces, de nuevo, pensemos en este vector 5, 1, 4, 2. Nosotros idealmente pensaríamos en colocar un número menor y digamos, ok, el número menor va a ser igual a 0. Sí, pero es que tenemos un problema. ¿Qué tal si el vector tuviera menos 5, 1, menos 4, 3? Y yo digo, mi número menor es 0. 0 es menor que 5. No, es mayor. Siempre va a seguir siendo 0. Entonces, agarrar el número no puede ser un criterio. Y no vamos a considerar que nosotros estamos dividiendo esa estructura de datos lineal en dos partes. Entonces, lo que vamos a hacer es que vamos a tomar no los valores, sino la posición. Y yo voy a decir, el elemento menor inicialmente está en la posición 0. Mentira, ingeniero, está en la posición 1, lo estoy viendo ahí. Sí, 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 pero la computadora no lo puede ver. La computadora yo le voy a dar la primera posición del arreglo porque a partir de ahí
va a recorrer el arreglo. Entonces lo que va a decir ahorita es que la posición del número menor está en el índice 0. Ahora lo voy a comparar. El elemento en la posición 1 es menor al elemento de la posición 0. Sí. Entonces, la posición menor es 1, no es 0. Luego, el elemento 4 es menor que el elemento 1. No. El elemento 2 es menor que el elemento 1. Tampoco. ¿Hay más elementos? No. Ok. Voy a llevarme el elemento en la primera posición al inicio del arreglo, que es donde yo voy a comenzar a formar mi parte ordenada. Voy a llevar el 1 a donde está el 5. El 5 lo agarré en una variable temporal porque hago un swapping para esta posición. Entonces eso me quedó 1, 5, 4, 2. Parte ordenada, parte desordenada. Ahora, el elemento en la posición menor está en la posición 1. 4 es menor que 5. Sí, el elemento en la posición menor está en 2. 2 es menor que 4. Sí, el elemento en la posición menor es el 3. Entonces voy a llevarme el 2 al inicio y voy a llevarme este número al final. Me va a quedar 1, 2, 4, 5 y mi parte ordenada creció. ¿Sí? Bien. Puede ser un poco confuso, máxime, cuando estoy rayando así. Vamos a verlo en una animación, pero vamos a entender poco a poco. Vamos a hacer que el cerebro despierte y que considere teoría antes de visualizarlo, antes de imaginarlo. Máxime, si como yo, ustedes padecen de afantasía, no es algo que van a poder dibujar o crear una escena en su mente, van a tener que verlo mediante la consideración de características. Es decir, ustedes pueden imaginarlo, pero no lo pueden visualizar. Hay gente que sí lo podría visualizar. Entonces, vamos entendiendo todo para que todos tengamos los mismos elementos uniformes. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer paso a paso? Tenemos la posición inicial, que va a ser 0. Tenemos el índice del elemento más pequeño, que va a ser igual a la posición inicial. Y vamos a tener una variable temporal para hacer un swapping. Entonces, si yo tengo estos elementos, ¿ok? Si yo tengo estos elementos de acá, 5, 1, 4 y 2, vamos a ver que yo tengo 5, 1, 4 y 2, ¿ok? Este está posición 0, posición 1, posición 2, posición 3. Perfecto, magnífico. Es más, voy a poner una nueva diapositiva aquí. 5, 4, 5, 1, 4, 2. Claro que sí, vamos a escribir aquí 5, 1, 4, 2, que esa sea nuestro array. Y vamos a analizarlo, ¿ok? Vamos a analizarlo de esta forma. Entonces, este está en la posición 0, este está en la posición 1, este está en la posición 2 y este está en la posición 3. La posición inicial ahorita es 0. El elemento en el índice menor está en la posición 0. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que yo voy a hacer? Vamos a agarrar un ciclo for, que vaya desde 0, ¿ok? Hasta n-1, ¿ok? Si este vector tiene 4 elementos, aquí 4 elementos, lo vamos a hacer 3 veces. Entonces, posición inicial, índice menor, ¿ok? Y comenzamos con el for. El for va a ir desde 0, ¿sí? Hasta n-1, ¿ok? Bien, y más. Ustedes ya saben que es y más. ¿Qué es lo que yo voy a hacer? Acá ahora yo tengo que comparar el primer elemento con todo el resto del array. Entonces vamos a hacer un J
que va a ir desde I, porque vamos a ir desde esa posición que estamos hasta el final, J menor que la posición final. Entonces, posición inicial, primero valía I, ¿ok? Primero valía I. Eso es lo que valía mi posición inicial, es decir, 0, ¿ok? Aquí va a valer 0 la posición inicial. El índice menor va a ser igual en este momento, ¿ok? En este momento va a ser también I. Entonces, cuando I vale 0, la posición inicial es 0 y el índice es 0, ¿ok? Entonces, entro en el ciclo del J, ¿sí? Entro en el ciclo del J, que aquí lo puedo poner I más 1, ¿ok? I más 1, para no comparar 5 con 5. Entonces yo digo, perfecto, el elemento en la posición J es mayor que el elemento en la posición menor. 1 no es mayor. Entonces, la posición menor va a ser igual a J. Es decir, ahora la posición menor va a valer 1. Luego, sigo con la siguiente iteración. El elemento en la posición 2 es mayor que 4. Sí, es mayor que 4. Ah, ok. J sigue siendo menor. Ahí lo voy a dejar. Luego 2. Perdón, 4 es mayor. Sí, es mayor. Luego 2 es mayor. Sí, es mayor. Ahí lo dejo. Termino el ciclo del J y regreso al ciclo del I. Ahora I. Bueno, ok. Cuando yo termino esto, lo que voy a hacer es que me voy a llevar el elemento en la posición menor a la primera posición del arreglo. Es decir, voy a poner el 1 donde estaba el 5 y el 5 donde estaba el 1. En la segunda iteración, esto ya vale 1. Entonces, posición inicial ya no es 0. Ahora la posición inicial es 1. Y aquí lo que voy a hacer es que voy a comparar 5 con 4. Como 4 es menor que 5, la nueva posición menor es esta. Luego comparo 4 con 2. Como 2 es menor, la siguiente posición menor es esta. Termino el J y hago el swapping. Me llevo el 2 a esta posición y me llevo el 5 a esta posición. Ahora el I va a valer 2. Si ustedes se fijan, el arreglo ordenado está creciendo con el I y el desordenado lo lleva J. Si lo vamos a hacer a medida de programación, ¿ok? Si lo vamos a hacer en programación, vamos a ver, déjenme habilitar el modo Zen y esto, ok. Acá lo que nosotros tenemos, un vector de números que tiene 5 números y vamos a poner los números desordenados, ok. Vamos a poner un 15, un menos 3, ¿por qué me puso eso? Un 15, un menos 3, un 6, un 8 y un menos 2. Te lo compro, ¿ok? Te lo compro, ahí está. Perfecto, bien. Entonces, ya tenemos aquí mostrar números. Tenemos mostrar números, no hay ningún problema. Me va a mandar a imprimir el array. Bien, limpiemos esto, regresemos acá. Si yo le daba ordenar, si yo le daba void ordenar números, vean que lo que yo tengo ahí es el ordenamiento por burbuja. Va comparando los números adyacentes. Vamos a darte ordenar por selection sort, ¿ok? Y aquí también vamos a ocupar la función swap, ¿ok? Void swap, que me la sugirió, ahí está. Ya tenemos la función swap. Entonces veamos qué es lo que pasa. Yo voy a recibir el arreglo de números y voy a recibir el tamaño. Vean que el ciclo externo va a recorrer hasta tamaño -1. Y el ciclo interno, lo que está haciendo es recorriendo el arreglo desordenado. Al final,
lo que yo voy a hacer va a ser intercambiar el elemento en la posición I, que en todo momento va a ser la posición inicial, con el elemento en el índice menor. Salvamos esto acá, ¿ok? Salvamos esto acá y nosotros lo corremos y nos va a funcionar, ¿ok? Nos va a funcionar. Ya vemos el código. Acá tenemos el código, no hay ningún problema con el código. Analícelo, véalo, vea lo que está pasando, ¿ok? Pensemos en lo que está pasando, pensemos en lo que está sucediendo, ¿sí? Ahí lo tenemos. Bien, perfecto. Entonces, vamos a ver una animación. Vámonos para virtualgo.net, seleccionamos Selection Sort y se nos presenta un arreglo. Pensemos qué es lo que va a pasar. Obviamente me voy a colocar, vamos a darle sort aquí y va a decir, bien, el elemento menor en este momento es 0. Lo que voy a hacer es comparar 0 con todos los números. Lo voy a comparar y me doy cuenta que no hay ninguno que sea mayor que 0. Como no hay ninguno que sea mayor que 0, no se hace un swapping. Y el 0 va a quedar acá. Ahora, el número menor va a pasar a 1. Y no voy a empezar a comparar en 1. Voy a empezar a comparar de 2 a 9. Veamos, el 0 queda ahí. Ahora, el número menor es 50. Cuando lo compare con 27, el número menor va a ser 27. Cuando lo compare con 3, el número menor va a ser 3. Lo voy a seguir comparando con todos los demás y no voy a encontrar un menor. Pero acuérdense que lo que yo estoy guardando es la posición. Cuando ya no tenga más elementos que hacer, voy a mover el 3 a donde está el 50 y voy a mover el 50 a donde está el 3. Y la siguiente iteración del ciclo I va a empezar con el 2 y la del J comienza con el 3. Es decir, voy a comparar el 27 con el 50. Veamos, comparo el 50 con el 27 es ahora el menor, comparo el 27 con el 3 es ahora el menor, y luego no encuentro un número menor que 3. Entonces tengo que llevarme el 3 a la parte ordenada y hago el swapping. Esto se queda como vector ordenado y el for ahora va a empezar en la posición 2. Como el for va a empezar en la posición 2, el elemento en la posición 2 va a ser el número menor. ¿Y qué es lo que voy a hacer? Comparar. Voy a encontrar que el 8 es menor que 27, entonces mi elemento menor ahora va a ser 8. No encuentro ninguno menor, me traigo el 8 para el 27 lo coloco donde estaba el 8 y la siguiente ciclo del I comienza en la posición 3. Y esto es lo que yo estoy haciendo. Y aquí lo podemos ver paso a paso. Eso es lo que yo voy haciendo. Voy seleccionando repetidamente el elemento menor, si los estoy ordenando de menor a mayor, o el elemento mayor, si los ordeno de mayor a menor. Y voy dejando ese elemento al final de la parte ordenada y la parte desordenada poco a poco empieza a desaparecer. Aquí, esto ya me llegó hasta el final, comparo el 50 con el 49, les hago un swap, ya no hay más números, pues entonces ya el arreglo quedó ordenado. Y esto es algo bastante interesante. Esto es algo bastante interesante porque si yo agarro este vector de acá, vamos a agarrar este vector de acá, ¿bien? Un vector pequeño. Si le damos a ordenar, ¿ok? Vamos viendo cuánto se va tratando. Todavía estamos dentro de ahí. Vamos viendo los pasos que hace. Me parece bien. Vemos la cantidad de swapping que hace. ¿Ok? No hay ningún problema. Esto ya terminó. Si yo agarro este mismo vector y lo traigo para burbuja, ¿ok? Lo traigo para burbuja, veamos qué es lo que pasa. Este código de burbuja está optimizado. Eso sí es lo único. En este sitio web está optimizado. De no estar optimizado, yo me voy dando cuenta que se va tardando
tiempo similar. ¿Okay? Se va a estar dando un tiempo similar. Llegó el momento entonces de hacer el análisis de ambos algoritmos. Bien. Si nosotros comparamos el Google Sort contra el Selection Sort, lo primero que nos damos cuenta es que el número de intercambios en el Selection Sort es menor, porque solo voy a hacer un swapping cuando termina la iteración del ciclo externo del I. En cambio, en el burbuja, adentro del J, va haciendo varios swapping. Si yo digo, la comparación me toma un ciclo, ¿ok? La comparación me toma un ciclo, y el swapping me toma un ciclo, burbuja se tarda más que el selection sort. Acá, con burbuja y con selection sort. Entonces, primero, comparación. Comparo 5 con 1. Les tengo que hacer swapping. Aquí me queda 1, aquí me queda 5. Entonces, hice un swapping. Ahora comparo 5 con 4. Y tengo que hacer un swapping. Aquí me queda 4, aquí me queda 5. Ahora comparo 5 con 2, que es una comparación. Y tengo que hacer un swapping. En la primera ejecución, en la primera iteración, 1, 2, 3, 4, me hizo 6 ciclos. Ahora comparemos el selection sort. Comparemos el selection sort. ¿Bien? El selection sort en la primera iteración identifica que este es el número menor. Comparo 5 con 1. Ah, el 1 es el menor. Okay. El 1 es el menor. Comparo 1 con 4. Hice una comparación. ¿Okay? Si quiero hacer, quiero ponerme estricto y le sumo que cambié el índice, pues ya tengo 3. Ahora comparo el 1 con el 2. El 1 sigue siendo menor. Cuando termino el ciclo, hago el swapping. ¿Okay? Si le quito que almacené temporalmente una variable, en la primera vuelta, este me hizo 4 ciclos y este me hizo 6. Porque el algoritmo de burbuja está haciendo más intercambios que el de selection sort. En cuanto al número de comparaciones, es igual. Va comparando un número con todos los demás del arreglo. De una u otra forma, lo va comparando. En ambos nos comparamos, nos comportamos como un algoritmo de complejidad cuadrada. En el rendimiento, pues es similar. Para arreglos pequeños se van a tardar casi lo mismo. Cuando el arreglo es más grande, como el selection sort hace menos swapping, es ligeramente más rápido, pero tampoco es que la gran cosa. Ahora, en cuanto a estabilidad, un algoritmo es estable si mantiene el orden relativo de los elementos con valores iguales. Digamos que yo lo estoy ordenando por nombre y ustedes están desordenados. Cuando yo hago burbuja, como solo me estoy moviendo de derecha a izquierda, se va a mantener el orden original. ¿Okay? Es decir, este elemento estaba en la posición 1, este elemento está en la posición 2. Perdón, en la posición 0, en la posición 2. Lo que me interesa es que A1 está antes de A2. Si yo no comparo estos dos y no hago swapping, no hay ningún problema. Cuando compare B con A2, ¿okay? ¿Se escucha bien? Ay, Dios. ¿Ha mejorado o es peor? No, conseguiremos que mejoró. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Cuando yo haga el swapping con el elemento B, A1 siempre va a quedar antes de A2. En cambio, en el selection sort, como los estoy moviendo, ¿ok? Como los estoy moviendo, pueda que el elemento A2 quede antes del elemento A1.
si el valor es el mismo. En ese sentido, cuando yo estoy ordenando, por ejemplo, por nombre, yo ocupo mantener el primer nombre, porque los nombres iguales no los voy a comparar por apellido, el selection sort me los puede mover. Entonces tendría que hacer otra ronda para que los terminase de acomodar. Es decir, el burbuja tiende a ser un poquito más estable. ¿Ok? Bien. ¿Qué les queda a ustedes como asignación para el fin de semana? Para el fin de semana tienen que hacer un pequeño programa en el cual van a llevar el control de calificaciones de 5 estudiantes. Es decir, nombre y nota, nombre y promedio de 5 estudiantes. Podríamos agarrar, por ejemplo, Anthony con 100, podemos agregar a Andy con 80, podemos agregar a Arix con 60, podemos agregar a Belki con 90, podemos agregar a Fernando con 100. Entonces, ¿qué es lo que ustedes van a hacer? Van a leer el nombre del alumno y van a leer los promedios. Y aquí viene lo interesante. Van a ordenar los alumnos por los promedios del mayor al menor. El ordenamiento de esta primera parte que sea por burbuja. Lo que a mí me interesa es que si yo ordeno estas calificaciones 100, 100, 90, 80 y 60, ordenen a la par los números. Eso es lo que me interesa. Ustedes ordenan los promedios y ordenan a la par los nombres. No importando que el 90 se haya movido a la tercera posición, va a seguir siendo de Saraí, de 20. ¿Okay? Implementar el algoritmo no tiene mucha ciencia. Ya vimos que no lo programa solo. Pero lo que yo quiero es saber que tengo en este caso 2 arreglos, un arreglo de nombres y un arreglo de promedios, y cuando yo mueva los elementos del arreglo de promedios, me mueva los arreglos de promedios. Una vez que yo logré hacer esto, voy a hacer exactamente lo mismo, pero voy a aplicar el otro algoritmo, Selection Sort. Y una vez que ya termine de ordenarlos, me va a pedir una nota. Entonces, por ejemplo, yo tenía 100, tenía 100, tenía 90, tenía 80, y creo que aquí tenía 60. ¿Okay? Entonces, los ordeno. Y ahora me va a decir, ingrese una nota. Yo vengo y voy a poner 85. Solo me va a mostrar los promedios por encima del 85. Es decir, me va a mostrar este nombre con este promedio, este nombre con este promedio, este nombre con este promedio, y no me va a mostrar los demás. Aquí ordenamos y mostramos. Aquí ordenamos, pero para mostrar voy a aplicar un criterio. En esta primera parte, solo con burbuja. En esta parte, con selection sort. ¿Es obligatorio de nuevo? Para nada. ¿Se lo voy a pedir? No. ¿Quiere aprender? Debería de hacerlo. Agradezco muchísimo su atención. Espero haberme dado a entender. Toman viéndolo bien en ejercicio. No olviden protector solar y bálsamo labial. Nosotros nos vemos el lunes. Disfruten de su día del estudiante.